Cuando sea el momento de mudarnos a otro planeta, tenemos a Marte a la vuelta de la esquina. Pero es una roca helada y seca, demasiado fría para albergar vida. Podemos calentarla, aunque no así. Sabemos cómo calentar los planetas. Estamos demostrando que sabemos hacerlo aquí en la Tierra, donde probablemente no sea una buena idea. Lo haremos a la antigua usanza, con fábricas y el calentamiento global expresamente. En 100 años, Marte será cálido, húmedo y preparado para la vida. Eso se llama terraformar, y parece cosa de ciencia ficción. Pero es posible que viajar a un planeta cercano se haga antes de lo que pensamos. No es algo que sucederá dentro de 500 años. Iremos nosotros, iremos a Marte. Terraformar Marte. ¿Qué sería necesario para que fluya el agua en un mundo donde la temperatura media es de 63 grados bajo cero? ¿O para convertir la roca y el polvo en un suelo sólido donde crezcan bosques? ¿Qué haría falta para terraformar Marte, para crear un planeta como la Tierra donde los humanos puedan respirar? Costaría miles de millones y se tardaría cientos de años en conseguirlo, si no miles. Pero hacer del rocoso Marte un mundo habitable no es tan descabellado como parece. Y a largo plazo, nuestra supervivencia puede depender de ello. Si eres una especie amenazada, como lo somos nosotros, no quieres vivir en un pequeño hábitat. Quieres diversidad. La terraformación ya está pasando de ser ciencia ficción a ser una ciencia de hecho, aquí, en un volcán de México de 5.640 metros de altura, el Orizaba. Atrae a escaladores adictos a la adrenalina y a los científicos planetarios. Chris McKay es uno de ellos, un astrobiólogo interesado en la posibilidad de vida en otros planetas. Sus investigaciones les llevan a ambientes extremos de todo el mundo, lugares que ponen al límite la vida en la Tierra. Lo que le atrae del Orizaba son los árboles, y en particular los del límite. Crecen a 3.962 metros y están entre los que viven en las mayores alturas del mundo, lo que significa que estos pinos están al borde de lo que los árboles pueden tolerar. Intentamos entender qué es lo que mantiene los árboles del límite. Queremos saber por qué los árboles crecen allí y no aquí. Hace más calor ahí y la temperatura es la clave variable, pero hay algo en el ecosistema del bosque que responde a la temperatura. McKay y sus colegas de la Universidad Nacional de México han estado experimentando con semillas de los árboles del límite siguiendo su progreso a través del tiempo. Es un cuadro de 152 metros. Sí, de 152. Es básica la investigación del medio ambiente para entender cómo funciona el ecosistema. Pero para McKay hay otro motivo con implicaciones más allá de esta montaña e incluso del planeta. Espera que descubriendo el mínimo requerido por los árboles de la Tierra, le llevará a comprender lo necesario para cultivar árboles en Marte. De momento, Marte parece un mal lugar para cultivar cualquier cosa. Está a 80.467.200 kilómetros más lejos del Sol que de la Tierra, y es un desierto de rocas congeladas, de hielo y polvo, y ha sido así desde hace miles de millones de años. Su tamaño es casi el de la mitad de la Tierra, pero tiene la misma superficie de tierra que todos los continentes juntos de nuestro planeta. Una intensa radiación ultravioleta y cósmica esteriliza la superficie. Las temperaturas varían de los 129 grados bajo cero en los polos a 27 grados sobre cero cerca del Ecuador. Pero la atmósfera de dióxido de carbono es tan fina
que cuando el hielo se funde pasa a ser vapor directamente, no a líquido, y deja la superficie seca. Para llevar vida a este mundo hostil, sería necesario un trabajo de ingeniería planetaria a una escala inconcebible. Pero McKay cree que el potencial está ahí, esperando ser explotado. El volcán Orizaba es una especie de laboratorio viviente para entender cómo podría ocurrir. Las condiciones en Marte son como en la cima de una montaña muy alta. Imaginen una montaña de la Tierra de 30.000 metros de altura. Así sería en Marte. Una presión muy baja, una temperatura muy baja, alta radiación. Unas condiciones tan duras que ninguna forma de vida de la Tierra podría sobrevivir. En la Tierra no hay picos de 30.000 metros, pero la cima del Orizaba alcanza los 5.640 metros y es un desierto polar como Marte, con una atmósfera muy ligera y temperaturas de 18 bajo cero. Pero a menor altura, la temperatura sube debido a una atmósfera más pesada. La roca da paso a una tundra de hierba y a los primeros signos de vida en la superficie. Luego, abruptamente, la tundra da paso a los árboles y a un sistema mucho más diverso. Esta transición de una cima estéril a un bosque alpino es la misma secuencia del cambio que Marte podría experimentar en el proceso de terraformación. Los árboles del límite son la clave. Queremos entender esa transición. Queremos saber cuánto hay que esforzarse en Marte, qué calor hay que generar antes de que broten los primeros bosques, antes de que crezcan los primeros árboles en Marte. La terraformación ha sido una pasión especial de McKay durante su larga carrera como investigador y científico en misiones planetarias. Empezó con el descubrimiento de que Marte no siempre ha sido hostil para la vida como lo es ahora. Los Orbiter han hallado lechos de lagos, ríos, canales y deltas secos por todo el planeta, pruebas de que Marte era más cálido y húmedo de lo que es hoy. Los Rover Spirit y Opportunity han encontrado rocas y minerales que solo pueden haberse formado con la presencia de agua. Eso significa que Marte tuvo una vez una atmósfera lo bastante densa para atrapar el calor del Sol como un invernadero y crear una presión atmosférica para mantener agua líquida estable en la superficie, condiciones que podrían haber sido favorables para la vida. Eso fue hace más de 3.500 millones de años, cuando el sistema solar era joven, el interior de Marte estaba caliente y los volcanes bombeaban dióxido de carbono a la atmósfera. Cometas y asteroides golpeaban la superficie, calentando y espesando la atmósfera aún más. Venus y la Tierra, cercanos al Sol, empezaron de la misma manera, pero solo la Tierra sigue siendo habitable hoy. Cuando la Tierra se enfrió, la lluvia arrastró gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera y se disolvió en los mares, donde combinado con otros elementos formó rocas de carbonato en el fondo marino. Hoy, la mayor parte del carbono de la Tierra está contenido en esas rocas. Lentamente pasa al interior caliente cuando el lecho del mar se desliza bajo las placas continentales. Cuando está al límite, a veces se funde y asciende a la superficie a través de los volcanes, liberando lenta pero continuamente CO2, que produce un efecto invernadero suficiente para mantener el planeta templado, pero no demasiado. Cuando la vida evolucionó, continuó transformando la atmósfera para su propio beneficio, añadiendo una mezcla de oxígeno y nitrógeno adecuada para la vida.
Este delicado equilibrio de la biología y la geología sostiene hoy nuestra biosfera. Venus no tuvo tanta suerte. Por su cercanía al Sol, se convirtió en un invernadero desbocado. Sus océanos hirvieron, dejando un mundo tan ardiente y seco que la nave espacial que lo visitó solo duró unos minutos en la superficie. Venus es hoy como si la Tierra estuviera calcinada. Se parece mucho a la Tierra en muchos aspectos, pero tiene 100.000 veces menos agua y el calor es muy intenso. La temperatura es de 900 grados y la presión es muy alta. La atmósfera es de CO2 puro, un efecto invernadero de pesadilla. Marte pasó al otro extremo. No era un invernadero desbocado, sino una nevera. Su masa es 10 veces menor que la de la Tierra y se enfrió rápidamente. Los volcanes se apagaron y su espesa atmósfera desapareció gradualmente. Sin apenas gases invernadero para atrapar el calor del Sol, crear presión y bloquear las radiaciones, Marte se convirtió en el mundo helado, seco y estéril que es hoy. Marte es casi 10 veces menor que la Tierra y como resultado no tiene placas tectónicas para reciclar los sedimentos. No tiene campo magnético para protegerse del viento solar y tiene poca gravedad para retener su atmósfera. Todos estos factores hicieron que Marte perdiera su atmósfera, se enfriara y se helara. Pero es posible que queden restos de su atmósfera primitiva, enterrada, helada o pegada al suelo. Y el objetivo de McKay es averiguar qué hacer para recuperarla. Pensemos en ello como en un experimento. Ahí hay un mundo, tenemos pruebas de que había agua, que tenía condiciones para ser habitable, que pudo haber vida. Podemos pensar en volverlo a la vida. Está al alcance de nuestros conocimientos de ciencia planetaria y de las tecnologías que los humanos podemos desplegar. Para terraformar Marte necesitaríamos reconstruir su primitiva atmósfera invernadero, y para eso se requiere dióxido de carbono y agua. En los polos hay dióxido de carbono helado y hielo seco, y también satura el suelo como el agua en una esponja. El gas se libera en los meses de verano y espesa la atmósfera en un 30%, pero luego se condensa en el suelo y se vuelve a enfriar. Esto en cuanto a los restos originales de CO2 en la atmósfera, pero debería haber más. Hace mucho que los científicos sospechan que el CO2 primitivo reaccionó con elementos del suelo para formar minerales carbonatos. Los rover Spirit y Opportunity cuentan con instrumentos específicamente diseñados para detectar carbonatos, pero hasta ahora no los han encontrado. No sabemos qué le ocurrió a la inicial atmósfera de dióxido de carbono de Marte. Es posible que haya desaparecido para siempre, y eso sería una mala noticia para la idea de hacerlo habitable. También es posible que esté oculta en lugares que no vemos. Solo hemos excavado unos centímetros bajo la superficie, y sería prematuro pensar que lo sabemos todo sobre Marte. Pero es un misterio y una de las cuestiones clave que necesitamos responder para saber si se puede restaurar Marte para que sea habitable. ¿Hay suficiente dióxido de carbono para espesar la atmósfera? Si la respuesta es afirmativa, ya tenemos un plan. Si no, es un grave problema y la restauración de Marte requerirá de futuras tecnologías que aún no conocemos. McKay es optimista sobre el dióxido de carbono y confía en que haya mucha agua en Marte en forma de hielo. En 2002, un órbiter detectó vastos depósitos de hidrógeno que aquí se ven en color azul. Es la H en el H2O helado. En 2008, el Phoenix la tocó por primera vez. Agua helada a unos centímetros bajo la superficie. Y recientemente, el Mars Reconnaissance Orbiter encontró más. Un glaciar cercano al ecuador bajo una capa de polvo. Es uno de los muchos que puede haber en Marte.